y los servicios con los que contamos en este gran centro de reproducción humana. Primero, empecemos hablando de Fertile Center. Fertile Center es el único centro de reproducción asistida en la ciudad de Aguascalientes, en el que todo nuestro equipo de trabajo está enfocado en una sola misión: ayudar a cumplir el sueño de ser padres y formar familias felices. En este centro de reproducción contamos con médicos ginecólogos, biólogos, laboratoristas clínicos y radiólogos altamente capacitados y especializados en la rama de la reproducción, y todo nuestro personal está orientado y capacitado en la importancia de la misma. Y ahora se preguntarán, ¿cuáles son los servicios que manejan? Aquí, en Fertile Center Radiología, te ayudamos con la toma de tus ultrasonidos. Contamos con una amplia gama de ellos, desde el ultrasonido genético, con el cual podemos identificar posibles anomalías en el bebé en cada uno de los trimestres, hasta el ultrasonido 4D, en el que podemos ver la carita de tu bebé durante el embarazo. Es otro servicio con el que contamos en Fertile Center. El Papa Nicolau es un estudio diseñado para la prevención y detección del cáncer cervicouterino. Este estudio puede salvar la vida de la mujer y nosotros aquí podemos ayudarte. El espermograma es un estudio diseñado para el factor masculino con el fin de detectar el volumen de espermatozoides que tiene cada hombre. Recuerda que es importante también nosotros cuidarnos, ya que somos el 50% del factor clave para la obtención del embarazo de la mujer. Manejamos también laboratorio de análisis clínicos para sangre y orina. Los análisis clínicos nos ayudan a tener en cuenta cómo y qué debemos de checar de nuestro organismo. Contamos con muchos tipos de análisis. Con algunos podemos medir las hormonas en nuestro cuerpo, que son un factor clave para identificar los problemas de fertilidad tanto en hombres como en mujeres. Y ahora que ya conoces a qué nos dedicamos, te esperamos todo el equipo en nuestras instalaciones. Recuerda que Fertile Center tiene un único fin y una única misión: ayudar a cumplir el sueño de ser padres y formar familias felices. Buenos días, ¿cómo están? Soy el doctor Cáceres, ya muchos me conocen. Afortunadamente he podido trabajar con bastantes mujeres en Aguascalientes, tratando de cumplir su sueño. Para el embarazo es muy importante la gama de estudios diagnósticos, ¿verdad? Muchas veces las pacientes llegan sin diagnóstico. Si no tenemos un diagnóstico, obviamente no sabemos cómo tratar, cómo abordar a cada paciente, ya que cada paciente es individual, se debe tratarse cada una con lo que hay que arreglarle a cada una, no a todas ocupan todos los estudios, ¿verdad? Y uno de los estudios que voy a abordar el día de hoy es un estudio que tiene un nuevo auge. Este estudio tiene muchos años haciéndose, ha mejorado, ha evolucionado. Ya no es el estudio de tabú que antes se hacía, ¿verdad? Voy a hablar del estudio de histerosalpingografía. Este estudio tiene historia desde 1910, ¿verdad? Se empezaron a hacer los primeros estudios en úteros mediante rayos X. 1910, 1927, 1980.
Y a la fecha tenemos ya materiales nuevos, tenemos imágenes nuevas, tenemos equipos en los cuales podemos ver mayor patología. Este estudio parecía o se pensaba, o en algunos lugares se usa para ver si las trompas están permeables, si es lo que la gente nos dice, ¿no? Vengo para el estudio de las trompas. Pues este estudio no es solo para las trompas, es un estudio muy importante en el cual evaluamos 3 esferas importantes. Las 3 esferas que se exploran es la primera, que es la anatomía del cérvix. El cuello es importante. Hay un segmento que se llama ísmico cervical, en el cual encontramos también patología. Posteriormente, la segunda esfera es el cuerpo del útero, donde vamos a descartar la presencia de miomas, la presencia de pólipos, adherencias. Hay pacientes que tienen ya cesáreas previas o pacientes que tienen, además de las cesáreas, legrados. Toda esa patología junto con infecciones puede causar adherencias en el interior del cuerpo del útero, ¿sí? Y eso lo vemos en la segunda esfera. Ya la tercera esfera es entonces las trompas. Y en las trompas no solamente tenemos que ver que estén destapadas o no. Hay trompas destapadas, enfermas. Y este tema es bien delicado y para explicar a la paciente una vez que nos dicen, doctor, ¿todo está bien? Le digo, bueno, todo está bien. Sí, tus trompas están destapadas, pero tus trompas tienen una patología. Entonces, vamos a empezar a explicar lo que es la técnica del estudio. En la técnica del estudio es muy importante los avances en los que consiste las nuevas técnicas, porque este estudio tiene el tabú de que es muy doloroso. Y voy a empezar el tema con la primera pregunta que me hacen los pacientes. ¿Duele? Es la primera pregunta, doctor, ¿el estudio duele? Este año, más o menos haciendo un poquito de memoria y de las interpretaciones que tenemos en nuestro historial, tenemos alrededor de 150 a 180 estudios, donde les puedo decir claramente que durante el procedimiento tuvimos escasas 4 o 5 pacientes con dolor, y posterior al procedimiento, 2 o 3 días después, 4 o 5 pacientes con dolor que eran portadoras de obstrucción de las trompas o de salpingitis o de hidrosalpinx, que es enfermedad franca en las trompas, ¿ok? En cuanto a la técnica, todo ha cambiado. Anteriormente se usaban espejos de metal, espejos grandes. Nosotros usamos el espejo más pequeño del mercado, de plástico desechable. Eso aminora muchísimo la sintomatología. Es un agente extraño, ¿verdad? Es un agente extraño, es un espejo, es una manipulación. Se usan geles que tienen distintos porcentajes de anestesia. Entonces lo primero que se hace es un aseo de los genitales. Se le pide a la paciente una preparación para que no haya distensión del abdomen. Esto ayuda mucho a los síntomas. Lo que se hace es colocar el espejo, ¿verdad? De una manera tranquila, a tolerancia de la paciente. Una vez que uno encuentra el cuello, que muchas veces es complicado, muchas veces anatómicamente son muy fáciles de ver, otras veces están volteados hacia atrás o hacia abajo, entonces ahí uno tiene que hacer algunas maniobras con el espejo para poder localizar el cérvix. Una vez que encuentro yo el cérvix, aquí viene el segundo cambio en la técnica. Antes se usaba una cánula que era rígida, ¿verdad? Una cánula rígida de metal, de acero inoxidable. Como el cuello es móvil y es curvo, en algunas pacientes sí lo encontramos derechito, no en todas, en otras encontramos unas curvas realmente difíciles de abordar. Lo que se hacía era tomar el cuello con una pinza y jalarlo, ¿verdad? Esa pinza se llama pinza de Pozzi, o sea, se pinzaba el cuello, se jala completamente, entonces la cánula flexible podía entrar, una vez que el cuello estaba alargado, ¿sí? Entonces, si el cuello está así, lo que hacemos con la pinza es rectificarlo y meter directamente la cánula en esta situación, ¿sí? Hacia el ángulo o el eje que forma el cuello con la pinza que ya pusimos previamente. Lo que hacemos nosotros es utilizar una cánula que es una cánula flexible, soft pass, una cánula de Sholkov o una cánula de Koch, que es la marca de la empresa que las hace, para mí las mejores cánulas. Y la característica de esta cánula es que es una cánula flexible, ¿sí? Esta cánula tiene memoria. Entonces, una vez que yo anatómicamente
Afortunadamente, como les comento, son pacientes con las que trabajo, que ya conozco, que veo su anatomía, que sé cómo tienen el cuello. Yo mismo les doy memoria a mi sonda, ¿sí? Facilítame una sonda, por favor. Voy a mostrarles una sonda para que vean cómo es, cómo sirve, cómo es la flexibilidad de la sonda. Ábremela. Voy a abrir una sonda para que ustedes puedan verla. Esta es la sonda que utilizo. Como pueden ver, es una sonda floppy, miren, ¿sí? Es blanda, esta sonda no causa dolor, o sea, si tu cuello está sano, cuando esta sonda entra no le va a doler, ¿sí? Vean la característica. Y en cambio, cuando se usaba la sonda rígida, pues era un poquito más molesto, ¿verdad? Tener ahí una cánula metálica. Esta tiene aquí la guía para poder poner el medio del contraste, y aquí se infla un balón de 1.5 a 1.3 mililitros que está en la punta, y se ancla en el orificio del cuello. Con esta sonda yo no necesito entrar hasta el cuello, hasta dentro del útero. ¿Por qué? Porque de todas maneras esto puede causar algún tipo de leve lesión a nivel endometrial. Entonces lo que hacemos es no entrar hasta adentro, hasta el endometrio, sino que esto se queda en el cuello, ¿sí? ¿Por qué sirve esto? Bueno, a la hora que yo tengo mi sonda en la entrada del cuello, que es aquí, puedo ver toda la anatomía del cuerpo hacia arriba, ¿sí? Entonces, anteriormente se introducía el material a la cavidad, entonces ya tenía yo un espacio que no podía ver, ¿sí? Teníamos que estar desinflando y volver a hacer algunas maniobras para poder ver la totalidad. Lo negro que ven es nada más una guía. Esta es una guía que a mí nada más me da fuerza para poder entrar la sonda y no estar insistiendo entrando. Yo lo que hago es darle memoria a mi sonda. Entonces la sonda, aunque yo tenga un cuello todo curvo, le doy la memoria, busco la anatomía y entonces me dirijo hacia donde yo creo y donde yo sé que está el orificio cervical interno, ¿sale? Entonces, en la primera esfera de patología que tenemos en el cuello, lo que encontramos, lo más común es cambios quirúrgicos, ¿sí? O patología llamada ismocele. Hay cuellos que son incompetentes. ¿Qué es incompetente? Yo meto el balón, inflo el globo y el globo se viene inmediatamente. ¿Por qué? Porque son cuellos amplios. Aquí la característica es muy sencilla. Las personas cuando tienen relaciones, pues obviamente el semen no llega, ¿verdad? Si está abierto el cuello, imagínense, se sale todo. Y es una pregunta importante y obligada durante este estudio. Ya una vez que yo puedo canalizar el cuello, viene la segunda parte del estudio, ¿sí? Que es administrar el medio del contraste. El medio del contraste, pues, es uno de los tabús también aquí, porque mucha gente me dice, ¿sabe qué, doctor? Soy alérgica a los camarones, soy alérgica a muchas cosas. Bueno, muy bien. Este estudio es muy poco el contraste que se administra y muy poco el contraste que se puede absorber. Cuando hay una enfermedad endometrial llamada adenomiosis o hay alteraciones entre la circulación del endometrio y el músculo, puede haber paso de ese contraste a la circulación uterina, de la circulación uterina a la circulación gonadal y por ahí a la circulación de las ilíacas, pero es mínima la cantidad. Aunque sabemos que no se necesita una gran dosis para causar una alergia, de cualquier manera siempre es importante interrogar al paciente antes y saber si tiene alergia, entonces se automedica anteriormente. Se da un esquema antes o uno mismo antes del procedimiento puede darles un esquema. No es mucho el contraste que se utiliza, es los datos de complicaciones. Se han reportado escasos casos de reacción alérgica al contraste por histerosalpingografía. Una vez que ya administramos el contraste, lo primero que tenemos que ver es la mucosa del endometrio. La mucosa es lo más delgado, ¿sí? Y se va inflando poco a poco. Entonces aquí ya revisamos dos cosas. El patrón de la mucosa, que debe de ser liso, clarito, ¿sí? Y segunda, que ese útero nos dé oportunidad de aceptar el contraste, ¿sí? Cuando uno va metiendo el contraste y que siente una resistencia, uno no tiene por qué estar haciendo compresión y compresión. ¿Por qué? Porque el endometrio se puede colapsar. Se colapsa el endometrio, se colapsan las trompas, entonces el estudio va a ser de difícil conclusión, no nos va a dar los datos que nosotros queremos encontrar. Entonces vamos a poner gentilmente el medio del contraste, vemos la mucosa,
En la segunda emisión de contraste vemos la capacidad del endometrio para poderse inflar, por no es lo mismo un endometrio cerrado que un endometrio que tenga una capacidad buena, ¿sí? Y en la tercera, entonces vamos a empezar nosotros a mecánicamente distribuir el contraste en las trompas de falopio. ¿Qué patología podemos encontrar en el cuerpo del útero? Bueno, lo más frecuente son los miomas. En segundo lugar, los pólipos endometriales que van en aumento. Los pacientes jóvenes tienen pólipos. Antes se consideraban patologías de pacientes arriba de 40 años. Pero con estos estudios ya nosotros podemos ver este tipo de patologías, y bien a los médicos con los que tengo la fortuna y el honor de trabajar, muchas veces ya me las mandan con el diagnóstico. ¿Sabes qué, Cáceres? Un probable pólipo, entonces yo ya me dedico a buscar este tipo de patología, ¿no? Otra de las enfermedades, como les comentaba, es la adenomiosis, que uno debe sospecharla desde el ultrasonido. Si bien el diagnóstico definitivo es histopatológico, uno tiene datos ultrasonográficos de adenomiosis que debe uno de respetar y de informar antes de hacer el estudio. Cuando hay adenomiosis es frecuente que el contraste se pueda pasar hacia la circulación. No es por la presión del contraste, es porque hay reales alteraciones vasculares entre el músculo y el endometrio y se mete el contraste. ¿Qué hay que hacer? Nada más tratar de eliminarlo lo antes posible, dar abundantes líquidos, no hay ninguna alteración, ¿no? Y es muy poco los casos reportados de alguna alteración por esto. Entonces eso del cuerpo del útero, ¿sí? Ahora empezamos ya con las trompas, que es uno de los estudios de la finalidad de este estudio. La trompa se divide pues en tres porciones, las tres, la que está más cerquita del útero, la que está en medio y la que está hasta la orilla. La principal causa de una enfermedad tubaria pues es, como todos sabemos, la salpingitis o la inflamación por infecciones repetitivas, ¿sí? Muchas veces la paciente no sabe que tiene una enfermedad pélvico-inflamatoria, que es lo que afecta a las trompas. La endometriosis afecta a las trompas, ¿sí? Tumores de ovario, miomas causan obstrucción de las trompas, propios pólipos en el interior de las trompas, que son datos también que son difíciles de diagnosticar por otro método de imagen, ¿sí? El ultrasonido es muy importante para ver las trompas, pero desafortunadamente para ver una trompa enferma tiene que estar muy enferma, tiene que estar muy dilatada, ¿sí? Para poder verlo. Entonces, muchas veces para descartar patología de trompas, el estudio de histerosalpingo es muy bueno. Entonces vamos a comenzar con las enfermedades de la trompa proximal y medial, que son la mayoría tapones de moco, pólipos, miomas murales que están tapando ahí la emergencia de la trompa. En la porción central es muy frecuente las enfermedades infecciosas y la endometriosis. Las adherencias, que son prácticamente hilos que se forman por atrás de las trompas y que las seccionan completamente. Entonces, si tenemos una trompa así, tiene una adherencia en esta parte, lo que hace la trompa es acodarse, ¿sí? Entonces, y ahí el paso ya de la trompa ya no es uniforme. Entonces, las trompas se hacen como churrito, ¿sí? Se hacen como un churrito. Esto en la porción medial. A nivel del istmo hay una enfermedad que no podemos dejar desapercibida, que es la salpingitis ísmica nodosa. Y esta salpingitis la describían nuestros maestros hace años, hace 30, 40 años ya. Esta enfermedad estaba bien descrita. Se ven las trompas como peluditas, como si tuvieran plumitas alrededor. Esos datos son datos de infecciones y un dato muy característico. Y al final tenemos la porción ampular y la fimbria. La fimbria es lo que tiene la movilidad de la trompa para atraer a los huevitos, ¿verdad? Para poderlos meter hacia el interior de la trompa. Y en esta área anatómica encontramos también datos de obstrucción y estenosis. Eso es lo más común. Cuando vemos nosotros durante el estudio que estamos llenando una trompa y estamos en comunicación con nuestra paciente, siempre tiene uno que estar preguntando cómo se siente ella. Porque si yo tengo una salida de contraste libre, la paciente no tiene dolor, eso me habla a mí de que estoy ante un terreno libre, ¿verdad? Un terreno amplio. Si yo estoy, al contrario, poniendo contraste de una manera gentil, veo que la trompa se empieza a hinchar y veo que la trompa no deja salir el contraste, quiere decir que en algún segmento esa trompa está obstruida, ¿sí? Es importante el estudio dinámico. Antes este estudio se hacía, lo llamábamos nosotros malamente a tubazo, porque lo que hacía era poner contraste, tomar una radiografía. Ponía más contraste, tomar una radiografía.
Tercer contraste, otra radiografía. Entonces, no veíamos en tiempo real qué estaba sucediendo, ¿sí? Uno, cuando hace este estudio en tiempo real, puede uno ver perfectamente cómo las trompas se están moviendo, ¿sí? Cuando uno cambia de posición a la paciente, las trompas se mueven. El movimiento tubario es un dato de salud tubaria. Uno tiene que ver una trompa moverse. Si uno empieza a hacer el estudio y ves una trompa en un lugar, finaliza el estudio y ves la trompa en el mismo lugar, lo más seguro es que esa trompa tenga un dato de disfuncionalidad o que no se mueva. ¿Qué pasa con una trompa que no se mueve? Pues el día que agarra un huevito fecundado, pues obviamente no va a llegar al sitio donde tiene que llegar, ¿verdad? Y es predisponente de embarazos ectópicos, que se forman pues fuera de la matriz, ¿sí? Una vez que tenemos una trompa sana, suponiendo que tenemos una trompa sana, lo que tenemos que ver es cómo sale el contraste. Y el contraste debe de acomodarse a un lado de los ovarios de una manera homogénea, nosotros lo llamamos así, y se puede dirigir hacia atrás del útero. Todo esto debe de hacerse de una manera limpia, debe de verse el contraste parejito en ambos lados, ¿sí? Por otro lado, cuando el contraste no sale, obviamente estamos hablando de una obstrucción tubaria. Cuando yo veo una obstrucción tubaria en tiempo real, lo que tengo que hacer es ver si es una obstrucción parcial o es una obstrucción completa, ¿sí? Porque uno puede ver en vivo cuando hay pequeñas inyecciones de contraste hacia el peritoneo a través de una trompa que está hinchada que se llama fimosis. Quedan como si fuera una colita de alacrán, así como está mi mano en esta forma, así queda la punta de la trompa. Entonces lo que sale de contraste son chorritos, ¿sí? Lo contrario cuando son normales, que el contraste está la trompa abierta, entonces el contraste sale como si fuera una nubecita, sale muy muy normal. Entonces eso es lo que uno busca cuando se permeabiliza una trompa, porque no es bueno decir están permeables sus trompas, pero no se demuestra la patología que tiene esa trompa. Obviamente puede estar permeable, pero pues, hay datos de inflamación. Las trompas tienen en el interior un patrón que uno debe de seguir, ¿sí? Se llaman austras, y eso debe de estar. La pérdida de las austras nos habla de inflamación de la trompa crónica, aunque la trompa esté permeable, ¿sí? Entonces siempre que por ahí, ay, no, mis trompas están permeables, no, ¿sabes qué? Vamos a ver tu estudio, vamos a revisar tu estudio y vamos a complementarlo con lo que ya tienes anteriormente. Sí, vamos a ver si tienes ya la otra hístero, si tienes cuántos ultrasonidos y qué se demostró en esos ultrasonidos, ¿sale? Porque muchas veces se va arrastrando enfermedad tubaria que no se le puso atención porque las trompas estaban permeables. Entonces aquí es muy importante, una trompa permeable no es una trompa sana, ¿sale? Entonces esto pasa aquí. Ya una vez que uno ve que el contraste salió, ¿qué vamos a ver? Se hace una prueba posterior 7 minutos después. Se le pide al paciente que pase al baño, que orine, que haga algunas maniobras de presión. ¿Para qué? Porque le vamos a dar tiempo a las trompas de que se vacíen, ¿sale? Lo que uno tiene que ver después del estudio es una trompa vacía, ¿sí? Si uno no puede obtener eso, quiere decir que la trompa está inmóvil, que no tiene la movilidad suficiente para hacer que la trompa esté vacía. Entonces, todas las esferas que vimos anteriormente son importantes. El estudio no es para ver solamente si las trompas están abiertas o no. Se revisa desde el cuello, se revisa el útero, se revisa las 3 porciones de las trompas, se revisa el peritoneo. Las pacientes que tienen cirugías antiguas, por ejemplo, yo puedo ver pacientes que tienen adherencias o cicatrices porque le quitaron el apéndice a los 9 años, a los 10 años, ¿sí? Y todo eso hace que la trompa permanezca en un punto que no sea móvil, y la trompa se queda así como si fuera una lámpara, ¿verdad? Se queda nada más así. Todo el estudio está así, la trompa no tiene ningún tipo de movilidad. Esto es muy importante verlo. El estudio, como les comento, es dinámico, ¿sí? Este estudio es dinámico. Entonces siempre traten de que este estudio sea hecho en un lugar que tenga fluoroscopía, ¿sí? Una fluoroscopía directa. Este estudio debe de hacerse con visualización directa y en vivo, ¿ok? Entonces ahí el médico que les haga el estudio pues va a ir viendo los segmentos como van siendo en vivo. Uno va viendo la pantalla y nada más el técnico va tomando las radiografías que uno le pide que vaya a tomar. Como protocolo, este estudio pues lleva una proyección simple que ya también está casi en desuso porque uno lo puede ir viendo durante la marcha, ¿sí? La proyección de mucosa, como les comento, la proyección de distensión del endometrio, ¿sí? Después la proyección de llenado de trompas, luego las proyecciones oblicuas para ver la movilidad de las trompas.
posteriormente una proyección en lateral, donde se va a ver el fondo de saco, y después vamos a ver las trompas y la salida, ¿verdad? La situación aquí es, hacerse la preparación les va a disminuir los síntomas, estar en el día correcto de hacerse el estudio. ¿Por qué? Porque el cérvix se cierra. Cuando pasa la menstruación a los días, el cérvix vuelve a su tono y no puede uno estar abriendo un cérvix por abrirlo, ¿verdad? Tiene que uno que aprovechar el ciclo y entonces meter la sonda de una manera gentil. ¿Por qué? Porque es una manipulación, ¿sí? Es una manipulación, y esto, como les digo, con sonda flexibles. Y hay veces que se utiliza todavía el material metálico y eso puede causar estenosis del cuello. Entonces es bien importante esto. Sigan las indicaciones. Se les da una preparación siempre en todos lados, no solo con nosotros, en todos lados se les da una preparación analgésica previa. Tómensela, es muy importante. Les va a ayudar mucho a relajar sus músculos, les va a ayudar a ir bloqueando vías de dolor. De lo más importante aquí es el dolor. O sea, a las pacientes a nadie les gusta, ni a nosotros nos gusta que les duela, ¿no? Y afortunadamente tenemos buenos comentarios, incluso incluso ya terminaron, sí, ya fue todo. Ay, no, es que me habían dicho que era horrible. Entonces yo escogí este tema porque, bueno, en primera es un estudio muy importante, pero la inquietud de las pacientes, yo les juro que hay pacientes que no se la hacen por miedo al dolor. Y es un estudio muy importante para su futuro como mamás, para saber el estado de patología que tienen. No se preocupen por este estudio, tómenlo como un estudio más. No es el tabú que antes pensaban todos, un estudio dolorosísimo. Y se los digo sinceramente, el grosor de nuestras pacientes, el gran grosor de nuestras pacientes, sale, no riéndose, pero sale sin dolor, ¿verdad? Es muy importante esto, porque también voy a decir que salen contentísimas. Obviamente es un estudio invasivo, ¿sí? Aquí la situación sí es, ¿qué necesitamos? Comunicación con la paciente. ¿Cómo vas? ¿Te está doliendo? Vamos a hacerlo de esta manera. Vas a sentir un pequeño cólico. El estarlas informando es muy importante. Creo que vamos a dar el primer tiempo para resolver alguna de sus dudas sobre lo que les dije. Cualquier cosa que quieran preguntar, estoy aquí al pendiente. ¿Por qué debería criopreservar la sangre del cordón umbilical de mi bebé? Mira esta típica familia americana. Son jóvenes, bellos y serán padres. ¡Felicidades! Un nuevo bebé trae nuevas posibilidades y un sinfín de decisiones. Una de las decisiones más importantes es la de almacenar la sangre y el tejido del cordón umbilical del bebé. Hemos oído de los bancos de cordón umbilical, pero no sabemos por qué debemos criopreservar la sangre del cordón de nuestro bebé. ¿Almacenó usted los cordones de sus hijos? Por supuesto que sí, los de todos mis hijos. Si tienen la oportunidad de conservar las células madre de su bebé, sin duda deben hacerlo. Les explico. La sangre y el tejido del cordón umbilical contienen células madre que son los pilares de todos los demás tejidos de nuestro cuerpo. Las células madre del cordón se usan para tratar casi 80 enfermedades como parálisis cerebral, leucemia, enfermedades autoinmunes y trastornos genéticos. ¡Vaya! Así es. Y de hecho, conforme envejecemos, muchos de estos males se vuelven más comunes, así que la necesidad de estas células madre aumenta con el tiempo. Se han realizado más de 30.000 trasplantes de células madre del cordón umbilical. Nuevas terapias surgen prácticamente todos los días. Conservar las células madre de su recién nacido es la inversión más saludable que pueden hacer para su bebé y su familia. ¿Nuestra familia? Sí, la sangre del cordón puede usarse para tratar al bebé, a sus hermanos u otros miembros cercanos de la familia dependiendo de la enfermedad. La posibilidad de un trasplante compatible es mucho mayor si proviene de un familiar que de un donante no emparentado. Y un paciente trasplantado se recupera mejor cuando el donante de las células madre es su pariente. ¡Sorprendente! ¿Pero existen riesgos en el proceso? Recolectar la sangre y tejido del cordón después del nacimiento solo toma unos minutos. Y no hay ningún riesgo para la madre o el bebé. Pero solo tienen una oportunidad de criopreservar estas valiosas células. ¿Existe otra opción? Si deciden no almacenar las células madre de su bebé para su familia, pueden donarlas a un banco público para ser usadas por gente que tiene emergencias médicas.
Cada año hay miles de pacientes en busca de un donante compatible en un banco público, y las células madre de su bebé podrían servir para salvar una vida. Sin embargo, una vez que sean donadas a un banco público, pueden no estar disponibles para su hijo o familia en el futuro. En ese caso, también tendrían que esperar a que aparecieran células compatibles. En 2013, el costo de células madre compatibles en un banco público es de aproximadamente $35,000 y se incluye como... Pero ¿cómo sabemos qué banco privado usar? Piensen con sumo cuidado antes de elegir un banco de cordón umbilical. Comprueben acreditaciones, registros de éxito en uso terapéutico y garantías. Unos meses después, sala de partos. Tranquilidad para toda su familia. Seguimos esperando aquí alguna pregunta, alguna inquietud que tengan. De cualquier manera vamos a seguir a sus órdenes con el personal de sistemas. Si llegan preguntas en los días posteriores o en horas posteriores, me daré la tarea de respondérselas personalmente, ¿sí? Dudas, cualquier situación que les quede de este video. Como resumen, pues, es un estudio que se tiene que hacer, ¿sí? Es un estudio que no solamente evalúa las trompas, ¿sí? Es un estudio que evalúa 3 esferas, como quedamos, que es el cervix, para patología mecánica, útero, para patología igual mecánica, sobre todo endometrial, pólipos, miomas, adherencias. Después la tercera esfera, que son las trompas, para evaluar obstrucción, estenosis, incompetencia. Y vamos a revisar fimosis fimbrial y datos inflamatorios, datos sugestivos de endometriosis y datos sugestivos de enfermedad pélvica inflamatoria crónica. Después, proceso adherencial de cirugías previas, sobre todo a nivel abdominal o de infecciones crónicas. 1. Hacerse la preparación. 2. Llegar tranquilas, no se metan a blogs de internet donde nada más hablan de puro dolor. Eso es, llegar mentalizadas con dolor es casi dolor, ¿sí? Espérense, vean el estudio, se les va a explicar bien qué se les va a hacer antes en cualquier estudio, en cualquier lugar que se hagan el estudio. El médico que está capacitado para hacer estos estudios debe de explicar, todos debemos de explicar lo que se va a hacer, ¿sí? Debe de hacerse de una manera gentil. Si podemos comparar un poquito este estudio con qué, pues el principal o los principales minutos del estudio, lo más importante, son como un Papá Nicolau, ¿sí? Más o menos la molestia incluso debe de ser menor por el material que se usa, pero sí es muy importante la premedicación, ¿sale? Que es importante respetar los días, aunque ustedes me digan, doctor, es que hoy ya salió muy poquito sangrado, no. El estudio debe hacerse como debe de hacerse, ¿sale? ¿Para qué? Para un mejor resultado para ustedes, ¿no? Eso es todo, no es de que no se quiera hacer el estudio, es el día que debe de hacerse para que su estudio salga correctamente, ¿ok? Les comento, donde se hagan el estudio, que sea fluoroscopía, que sea un video en tiempo real para que el médico pueda ver perfectamente todo lo que está pasando en todas las fases del estudio, ¿ok? Ya hacerlo con radiografías o a tubazos, eso ya quedó en el pasado, ¿sí? En la medida de lo posible, que sea el material adecuado, que sea un material que no sea nocivo para el útero, para la mucosa del endometrio. Y este estudio va a traer muchos datos, va a traer muchos diagnósticos, ¿sí? que no se tenían pensados, o diagnósticos que se habían dejado pasar. Siempre que ustedes ya se han hecho una histerosalpingografía, cuando vayan con su médico en reproducción, por favor llévenla. Si ustedes ya la tienen, llévenla, lleven los estudios que tengan. Eso nos va a orientar a nosotros a ver una línea en el tiempo de qué ha estado pasando, ¿sí? Si está mejorando, si ha empeorado, si hay una infección recidivante, ¿sí? Sobre todo, y seguir las indicaciones, ¿no? Y seguir las indicaciones de cómo hacer este estudio.
Alarcón Esmeralda pregunta que qué pacientes son aptas para este estudio. ¿Qué pacientes son aptas para este estudio? Bueno, este estudio hay que hacerlo en pacientes que busquen tener un bebé. ¿Con qué características? Que nunca se hayan embarazado, ¿sí? Para buscar alguna anomalía anatómica. En el útero hay muchas variantes anatómicas y es un estudio para ver este tipo de casos que es hasta cierto punto económico, porque el otro sería la resonancia magnética, o lo podemos complementar con una histerosonografía. Con la histerosonografía en conjunto podemos ver este tipo de imágenes del interior del útero. Entonces ya se hace un estudio un poco más completo. Este es el interior de la cavidad uterina, si lo alcanzan a ver. Entonces hacemos una reconstrucción prácticamente virtual y vemos la anatomía. Esto cuando hay gente que nunca se ha embarazado, La histerosalpingo sirve para esto. Para el estudio de miomas también se puede hacer la histerosalpingografía, pero principalmente gente que tiene esterilidad primaria. Esa es la gente que tiene que hacerse este estudio. ¿Y cuáles son aptas? Pues realmente nada más que no estén embarazadas, obviamente, ¿verdad? Porque no debe de hacerse. Y entre alguna reacción alérgica o alguna anomalía quirúrgica que se tenga en cuenta, como alguna fístula o alguna situación de este tipo. Pero realmente la mujer apta, pues es toda mujer que no se puede embarazar, ¿verdad? Se le puede realizar este estudio sin problema. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó? ¿Sí es más o menos a lo que te referías? Con confianza, En cuanto a la edad, pues obviamente, pues que sean mujeres que hayan tenido relaciones, ¿verdad? O sea, es lo principal, que hayan tenido relaciones sexuales para poder hacer este tipo de estudio, pero yo he tenido pacientes desde los 18 años que no se pueden embarazar, que tienen 4 años queriendo embarazarse, hasta pacientes de 43 a 45 años que quieren embarazarse y quieren saber la salud de sus trompas, ¿no? Y desafortunadamente, pues sí hay varios pacientes que ya llevan varios tratamientos que no se han hecho este estudio, y entonces cuando se hace este estudio se dan cuenta de muchas patologías que se habían dejado pasar, ¿no? Gracias por preguntar, Si tienen más dudas, con confianza. Pero este estudio, la verdad es que uno como radiólogo tiene una orientación hacia lo que es este estudio, ¿no? Pero siempre es importantísimo empezar a conocer la opinión del ginecólogo, la opinión del médico en reproducción. Hay cosas que uno, conforme va el crecimiento, la pirámide de crecimiento en el conocimiento de este estudio, vas comprendiendo cosas que tú dejabas pasar, ¿no? Porque tú te dedicabas a hacer un diagnóstico de lo que veías, más allá de lo funcional. Y le digo, importantísimo conocer a la paciente, ver los estudios anteriores, y si tú tienes ya conocimiento de que tu paciente tiene una alteración ovárica, que tiene un mioma, que tiene un mioma que está comprimiendo el cuello, que te está causando un cervix dólico, un cervix curvo, todo eso tienes que reportar. Y el reporte debe de ser de todos los estudios que le has hecho, tener el cuidado de que estás viendo todo lo que viste en los estudios anteriores. ¿Sí? No puedes poner una cosa en un estudio y dejar de ponerla en el otro. Tienes que ser muy cuidadoso con eso, ¿no? Al final de cuentas, todo es para que el diagnóstico de la paciente sea totalmente orientado a la patología que tiene, ¿sí? Si tú le dices a un médico, sabes que tu paciente tiene las trompas muy dilatadas, para mí puede ser una infección, entonces él va a decir, sabes que tengo que resolver lo de las trompas antes de hacer cualquier otro procedimiento. Si tú le dices el cuello está cerrado, obviamente no va a entrar nunca el semen ahí, entonces hay que reparar eso. Si tú le dices, sabes que tu paciente tiene un pólipo, tiene un mioma, entonces tienen que retirar primero el pólipo y luego el mioma para poder hacer el siguiente tratamiento. Entonces lo más importante de esto es hacer el diagnóstico correcto, ¿sí? Vamos a dar un poquito más de tiempo para si quieren hacer alguna otra pregunta, vamos a poner mientras algún spot de la empresa. Hola, mi nombre es Jorge Alberto Romo, soy coordinador operativo y hoy les hablaré de lo que es Fertile Center y los servicios con los que contamos en este gran centro de reproducción humana. Primero, empecemos hablando de Fertile Center. Fertile Center es el único centro de reproducción asistida en la ciudad de Aguascalientes
en el que todo nuestro equipo de trabajo está enfocado en una sola misión: ayudar a cumplir el sueño de ser padres y formar familias felices. En este centro de reproducción contamos con médicos ginecólogos, biólogos, laboratoristas clínicos y radiólogos altamente capacitados y especializados en la rama de la reproducción, y todo nuestro personal está orientado y capacitado en la importancia de la misma. Y ahora se preguntarán, ¿cuáles son los servicios que manejan? Aquí, en Fertile Center Radiología, te ayudamos con la toma de tus ultrasonidos. Contamos con una amplia gama de ellos, desde el ultrasonido genético, con el cual podemos identificar posibles anomalías en el bebé en cada uno de los trimestres, hasta el ultrasonido 4D, en el que podemos ver la carita de tu bebé durante el embarazo. Es otro servicio con el que contamos en Fertile Center. El Papa Nicolau es un estudio diseñado para la prevención y detección del cáncer cervicouterino. Este estudio Bueno, hay otra pregunta interesante. La voy a abordar de una manera, para que sea esto confidencial, ¿no? Pacientes que ya han tenido bebés y que después tienen una esterilidad secundaria. Aquí lo que tiene que hacer uno es primero ver cómo se resolvieron los anteriores embarazos. Si los anteriores embarazos se resolvieron por cesárea, puede haber que se formaron adherencias o cicatrices y entonces afectación de las trompas. Si fue cesárea, puede ser que el istmo o la unión del cérvix con el cuello muchas veces queda cerrada o con una cicatriz que forma líquido, se llama ismocele, y también hay que descartarla en este tipo de patologías. Si la resolución fue por parto normal, lo único que puede pasar es que el cuello quede un poco incompetente. De las dos formas se sugiere, pero si ya han tenido bebés, lo más seguro es que sea alguna alteración hormonal. Habrá que descartar un ovario poliquístico, alguna situación de este tipo, ¿no? ¿Se puede hacer el estudio? Sí se puede hacer. No hay ninguna contraindicación y sí nos va a orientar hacia alguna posible patología. Después de una reversión tubaria, ¿se puede volver a hacer otra? Después de una reversión de una cirugía de trompas, este estudio es importantísimo para ver cómo quedó. ¿Sí? Esa pregunta es muy interesante. Siempre que ustedes vayan a hacer este estudio, hay que comentarle al médico, ¿sabes qué? Estoy operada. Me recanalizaron mis trompas, ¿para qué? Porque aquí ya no es igual, ya uno tiene que hacer con mayor sutileza el estudio. No hay por qué dar a la trompa toda la presión que se le puede dar, sino simplemente demostrar que quedaron permeables. Las trompas, al ser unos tubitos súper delgaditos, son chiquititos, son una cavidad virtual. Entonces, después de algunas cirugías, por el tipo de cicatrización de la paciente, pueden volverse a cerrar. Entonces, sí es importante ver que esa cirugía dejó permeable las trompas. Entonces, es una pregunta muy interesante y obviamente sí se puede hacer. Donde te hagas el estudio, coméntales que estás operada, nada más para que la sutileza a la hora de administrar el contraste sea muy importante que lo hagan con mucho cuidado. Eso se puede hacer. ¿Qué tan bueno es este estudio para ver sobre una endometriosis? Bueno, la endometriosis se puede sugerir, ¿ok? La endometriosis es una patología, si ustedes gustan, la podemos abordar en otra emisión. Es para hablar 3 días de endometriosis, hacer un congreso. Pero si yo, por histerosalpingo, puedo ver endometriosis, puedo ver implantes endometriósicos, puedo ver las trompas fijas que causa la endometriosis, sí se puede ver, ¿sí? Uno como radiólogo debe sugerir el diagnóstico de endometriosis, no afirmarlo, pero debe sugerirlo. Y es importante siempre hacer un ultrasonido previo o un ultrasonido posterior para corroborar. La endometriosis se puede presentar en los ovarios, en las trompas, en los ligamentos, en el intestino, en todos lados. Entonces, cuando es una endometriosis que afecta a las trompas, sobre todo las partes de la orilla, ¿se acuerdan las que comentábamos que se movían? Entonces se cierra la trompa y eso uno lo puede sugerir, ¿ok? Puede ser una endometriosis, pero el ultrasonido con un protocolo de limpieza intestinal y la resonancia magnética
son estudios de imagen que apoyan más el diagnóstico de endometriosis. Más sin embargo, sí, honestamente, el diagnóstico de endometriosis es por laparoscopía, ¿ok? Clínicamente, obviamente, nunca debemos dejar pasar la clínica, pero el diagnóstico definitivo es laparoscopía. El radiólogo puede sugerir el diagnóstico de endometriosis por este estudio. Seguimos pendientes. Cualquier pregunta. Quedamos abiertos a cualquier comentario. El video va a estar en la red, lo pueden ver. Cualquier cosa, estoy para sus órdenes, para comentarios, para responder sus dudas. Y también se acepta que nos digan qué tema les gustaría que abordáramos, si les gustó la clase, si les gustó la plática, la charla, si les quedó alguna inquietud. Obviamente estas charlas son para las pacientes, para las mujeres, para los esposos de las pacientes que también están preocupadas afuera de la sala por qué estudio se le está haciendo a su esposa. Y es para que ustedes conozcan el estudio que se está haciendo, para que ustedes no tengan miedo del estudio que se está haciendo. Sí, es importante que se quite ese estigma del dolor. El entrar mentalizadas a dolor es entrar a que les duela, ¿sí? Es como llegar al dentista con miedo. En cuanto escuchas que está cargando la anestesia, ya te quieres parar y te quieres ir. Entonces es igual acá. Si tú llegas nerviosa, si llegas estresada, vas a tener contracturas musculares y vas a ser más propensa a que tengas un poco de dolor, ¿sí? Entonces, estar tranquilos, estar siempre en comunicación con el médico que te va a hacer el estudio y confiar, ¿sale? Este estudio no es para hacer un mal, es un estudio importante para tu camino a ser mamá. Por mi parte, pues sería todo. Espero que les haya servido la charla. Les mando un abrazo a todos. Dependiendo de sus comentarios y los temas que les gustaría que abordemos, una vez al mes, con todo gusto voy a estar con ustedes platicando. Que tengan buen día. Hola, mi nombre es Jorge Alberto Romo. Soy coordinador operativo y hoy les hablaré de lo que es Fertile Center y los servicios con los que contamos en este gran centro de reproducción humana. Primero, empecemos hablando de Fertile Center. Fertile Center es el único centro de reproducción asistida en la ciudad de Aguascalientes, en el que todo nuestro equipo de trabajo está enfocado en una sola misión: ayudar a cumplir el sueño de ser padres y formar familias felices. En este centro de reproducción contamos con médicos ginecólogos, biólogos, laboratoristas clínicos y radiólogos altamente capacitados y especializados en la rama de la reproducción, y todo nuestro personal está orientado y capacitado en la importancia de la misma. Y ahora se preguntarán, ¿cuáles son los servicios que manejan? Aquí, en Fertile Center Radiología, te ayudamos con la toma de tus ultrasonidos. Contamos con una amplia gama de ellos, desde el ultrasonido genético, con el cual podemos identificar posibles anomalías en el bebé en cada uno de los trimestres, hasta el ultrasonido 4D, en el que podemos ver la carita de tu bebé durante el embarazo. Es otro servicio con el que contamos en Fertile Center. El Papa Nicolau es un estudio diseñado para la prevención y detección del cáncer cervicouterino. Este estudio puede salvar la vida de la mujer y nosotros aquí podemos ayudarte. El espermograma es un estudio diseñado para el factor masculino con el fin de detectar el volumen de espermatozoides que tiene cada hombre. Recuerda que es importante también nosotros cuidarnos, ya que somos el 50% del factor clave para la obtención del embarazo de la mujer. Manejamos también laboratorio de análisis clínicos para sangre y orina. Los análisis clínicos nos ayudan a tener en cuenta cómo y qué debemos de checar de nuestro organismo. Contamos con muchos tipos de análisis,
Con algunos podemos medir las hormonas en nuestro cuerpo, que son un factor clave para identificar los problemas de fertilidad tanto en hombres como en mujeres. Y ahora que ya conoces a qué nos dedicamos, te esperamos todo el equipo en nuestras instalaciones. Recuerda que Fertile Center tiene un único fin y una única misión: ayudar a cumplir el sueño de ser padres y formar familias felices.